Pues continuamos con la quinta de las presentaciones. Nos acompañan Victoria Elena Cedillo, Catherine Sabrina Sánchez y Diego Macarrón Robles, que se han presentado en el stand de reutilización con un proyecto titulado Indicador de la gentrificación en los barrios de Madrid entre 2013 y 2022. Nos lo va a contar Victoria, ¿verdad? Eres Victoria, Sí, ¿no? Nos lo va buenas. a contar Victoria y nada, Sí, pues sí, 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 sí. recordaros que tenemos 20 minutos para todo, entonces bueno, como hay 37 y 36, os avisaré si no habéis terminado y para poder dar paso al siguiente, ¿de acuerdo? Tenemos, solo recordar, Vale. perdona, un segundito, Sí, recordar genial. que la gente que quiera preguntar algo, tenéis debajo de la ventana de vídeo, tenéis una caja de texto para poder lanzar las preguntas, que yo se las trasladaré al finalizar la sesión. Cuando quiera, Victoria. Vale, genial, muchas gracias. Bueno, como has comentado, este proyecto, por así decirlo, lo hemos desarrollado, bueno, yo, Victoria y mis compañeros Caterina y Diego, y el objetivo era realizar un indicador que nos dé la información sobre el grado de gentrificación de los diferentes barrios de nuestra ciudad. El término gentrificación nos puede parecer un término moderno, ¿no? Pero en realidad no lo es. Este término fue definido por primera vez en 1964 por la socióloga inglesa Ruth Glass y nos hablaba de un proceso que estaba ocurriendo en Londres, ¿no? La clase trabajadora del centro de Londres se estaba viendo desplazada por una nueva clase social, ¿no? La gentry, que es como una especie de media o baja nobleza inglesa. Y al hacerse con la propiedad de este centro de la ciudad, lo que hacían es revalorizar los barrios, ¿no? Pero al revalorizar los barrios también aumentaban el coste de la vida en ellos, ¿no? Y esta clase obrera que hasta entonces vivía allí, pues se vio desplazada, ¿no? Este proceso no solo ha ocurrido allí, sino que también se ha desarrollado en todas las grandes ciudades europeas, ¿no? En el caso de Madrid, eh, tal vez los barrios en los que más claramente hemos podido verlo ha sido el Lavapiés y Chueca. Tal vez el ejemplo claro sea Chueca, que pasó de ser en los 80 2000 un barrio marcado por la delincuencia, un punto negro en el centro de Madrid, a ser uno de los barrios con mayor renta per cápita de la capital, ¿no? Este sin duda es un proceso que puede parecer bueno en apariencia, ¿no? Pero que no deja de tener dos caras. Al final sí que mejora la calidad de vida en los barrios, pero esta mejora no redunda en los habitantes originales de la zona, ¿no? Esta clase obrera empobrecida se va a otros barrios igualmente empobrecidos y la situación lo único que hace es persistir, ¿no? Entonces, bueno, al final este es un problema que la administración conoce, pero que es muy difícil de cuantificar. Y esta era un poco nuestra idea de desarrollar el indicador, ¿no? Ser capaces de cuantificar ese proceso, ¿no? El Consejo Europeo lanzó un programa de políticas en el año 2020 que se titulaba Managing Gentrification. En él nos hablaba de políticas concretas para lidiar con este fenómeno, pero también de qué indicadores podíamos ver de este fenómeno, ¿no? Tal vez los que destacan son la brecha en la renta de los barrios, la asequibilidad de la vivienda y el desplazamiento de la población, ¿no? Basándonos en estos tres pilares que en esta política se comentan, nosotros hemos desarrollado un indicador concreto para la ciudad de Madrid. Y esto de que sea concreto es clave, ¿no? Em, Al final es un proceso que cambia de ciudad en ciudad y en la mayoría de estudios que se han realizado sobre la gentrificación, que han sido en Inglaterra y Estados Unidos, sí que se le da, por ejemplo, mucha importancia al asunto racial. Sin embargo, nosotros en primeras investigaciones nos dimos cuenta que en el caso de Madrid no se producen esos guetos o otros de otros de estos asuntos, ¿no? Que sí ocurren en otras ciudades de Inglaterra, por ejemplo. Entonces, esto no lo hemos tenido en cuenta, ¿no? En cuanto a la metodología, pues nos hemos basado, a partir de estos pilares que establece este documento, hemos desarrollado cuatro indicadores que conforman el indicador total de la gentrificación, que son variación de la renta, cambio de uso del suelo, variación de la edad media y de accesibilidad. Bueno, ¿cómo los hemos desarrollado? Bueno, al final cada uno tiene sus datos y los hemos desarrollado de una manera concreta. Entonces, el de variación de la renta. Lo que hemos hecho ha sido obtener los datos de renta media por barrio de Madrid. Entre 2013 y 2018 los datos los hemos extraído del portal estadístico del Ayuntamiento de Madrid
Y como los datos acaban en 2018 y este indicador es muy importante, hemos recurrido al INE, o sea, al Instituto Nacional de Estadística, directamente para los datos entre 2019 y 2020. Sin embargo, en el INE no tienen en cuenta los barrios de Madrid como una subdivisión de la ciudad, sino que lo hemos tenido que, de alguna forma, extrapolar a partir de las secciones censales, que es lo que sí considera el INE. A partir de estos datos, lo que hemos hecho ha sido, bueno, un coeficiente de variación entre 2020 y 2013, lo hemos multiplicado por 100 para que sea un tanto por ciento, sea mucho más claro y visual, y le hemos restado 100. ¿Por qué le hemos restado 100? Bueno, al final simplemente esto nos indica que los barrios que tengan puntuación positiva van a ser aquellos en los que la renta ha aumentado y ha aumentado muy rápidamente, y los que tengan puntuaciones negativas son los que ha disminuido. Al final, el cambio en la variación de la renta, de lo que nos habla es de que la población que antes tenía unas rentas más bajas ha sido desplazada porque sí que hay un componente de ascenso social, pero al ser un cambio tan rápido, esto nos indica que no son las mismas personas, ¿no? Y que efectivamente se ha producido ese desplazamiento del que hablamos al hablar de gentrificación, ¿no? En cuanto a los cambios de uso del suelo, ¿por qué es importante este factor? Bueno, al final lo que suele ocurrir en el fenómeno gentrificador es que unos usos del suelo son sustituidos por otros más lucrativos, ¿no? Y esa es una de las claves que sean lucrativos diarios y generalmente franquiciados, pero también un cambio de usos terciarios a residenciales y que sean destinados a alquiler, por ejemplo. Entonces, esto depende de la ciudad y varía de ciudad en ciudad. ¿Cómo lo hemos medido? Bueno, a partir de los datos del portal estadístico de la Comunidad de Madrid, de nuevo, los datos catastrales, bueno, pues tenemos los datos de cuántos inmuebles hay que de cada uso en cada año, ¿no? Y en cada barrio. Entonces, hemos hecho una relación de partido de red, tan simple como número o porcentaje de inmuebles terciarios partido de porcentaje de inmuebles residenciales. Y después lo hemos comparado entre el año 2021, el último alcalde de datos, y el 2013. Al final, si T partido por R aumenta, quiere decir que ha aumentado los usos terciarios y por tanto han disminuido los residenciales y viceversa. Eh, Después tenemos la variación en la edad media. ¿Por qué es importante este factor? Bueno, al final, las personas que ejercen como agentes gentrificadores suelen ser personas jóvenes adultas, ¿no? Esto disminuye la edad de los barrios. Y también porque son las personas mayores las primeras que se ven desplazadas, ¿no? Al final, por cuestiones de edad, sufren en mucho mayor nivel que pues, nosotros los jóvenes ese desplazamiento emocional, ¿no? El ver primero cómo los barrios de toda la vida y las cosas que hasta ahora conocían han cambiado y han dejado de ser sus barrios, ¿no? Y después desde el desplazamiento emocional, pues viene este desplazamiento físico. Entonces, al final, lo que hemos hecho en este caso es muy sencillo. La edad media está en los datos abiertos del geoportal de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, perdón, y simplemente hemos analizado esa variación, ¿no? Hay que considerar que todos los barrios están envejeciendo, que España está envejeciendo, entonces, donde el envejecimiento es menor que la media o ha rejuvenecido la edad, eso es un indicador de la gentrificación. Por último, tenemos otro indicador que sería el de accesibilidad. ¿Por qué es importante la accesibilidad? Al final, que un barrio sea accesible lo hace atractivo y que sea atractivo lo hace susceptible de este proceso gentrificador. Para ello hemos tomado un indicador de la accesibilidad bastante sencillo, ¿no? Que sería la densidad de estaciones de metro por barrio. Analizando esa densidad, también la hemos tenido que afectar por un coeficiente. ¿Y por qué? Porque al final, aunque un barrio tenga muchas estaciones, y estas están muy lejanas del centro, que hemos considerado que es pues el kilómetro cero, ¿no? La estación de Metro de Sol, esto las hace menos atractivas y al final dota al barrio de menor accesibilidad hacia el centro de actividades de nuestra ciudad, que es el centro de Madrid. Entonces, también hemos tenido en cuenta este hecho. En cuanto a los indicadores, bueno, como os comentaba, volvemos al de variación de la renta, le hemos asignado puntuaciones entre 10 y 0. Cuanto mayor ha sido esta variación rápida de la renta, mayor es la puntuación. Los barrios en los que más claramente se ve es Justicia y Embajadores, donde se encuentran Chueca y Lavapiés respectivamente. Entonces, vemos que el indicador efectivamente cumple con nuestras expectativas y que esto nos da una idea de que realmente está bien, ¿no? Podemos ver aquí un poco un mapa de calor en función de las puntuaciones. En cuanto a los usos del suelo,
Aquí los resultados no fueron los que esperábamos. Al final, en otras ciudades sí que es claro hacia dónde van las tendencias, es decir, si está aumentando el uso de residencial o el de terciarios. En el caso de Madrid no se veía claro. Yendo de nuevo a los barrios de Justicia y Embajadores, veíamos que en uno aumentaba el uso de residencial y en otro aumentaba el uso terciario. Al final hemos optado porque sean las puntuaciones o muy altas o muy bajas, es decir, grandes pero en valor absoluto, las que nos indican la gentrificación, ¿no? De esta forma obtenemos el siguiente también mapa de calor, en el que sí podemos ver que en la periferia hay una la edad media, un poco la idea es similar, le hemos dado puntuaciones de 10 a 0 en función, como ya os comentaba, como el envejecimiento poblacional es un hecho, hemos dado puntuaciones, pues, puntuaciones, es decir, todas las que tuvieran una variación de la edad por debajo de la media, se les ha dado 0. Y por encima ya sí que iríamos hasta el 10. Y bueno, podemos ver que aquí igualmente también destacan sobre todo el cambio es en el centro, pero también un poco la periferia por, por su atractivo también en cierta manera, ¿no? Y por último, la accesibilidad. De nuevo, al final las puntuaciones son bajas y obtenemos el siguiente mapa de calor. Sí que debemos considerar que aquí claramente se ve una mayor incidencia en el centro y sus inmediaciones, pero al final es lógico, porque por mucho que, por muchas estaciones de metro que tú intentes llevar hacia la periferia, no va a dejar de ser la periferia, ¿no? Esto es así. Finalmente hemos hecho este indicador final, ¿no? El indicador final, la idea ha sido hacer una media ponderada de todos estos subindicadores que hemos desarrollado. ¿A qué le damos mayor importancia? Al cambio en la variación, o sea, la variación en la renta, ¿no? Sin duda, este es el factor en el que más énfasis hacen desde las políticas europeas y evidentemente es la clave del fenómeno, ¿no? El cambio en la renta de las personas, el desplazamiento de esa clase obrera, ¿no? Por otro lado, también le hemos dado bastante importancia al cambio de uso del suelo. Tal vez esto sea lo que más claramente nosotros podemos ver del proceso gentrificador en los barrios, cómo los negocios de toda la vida cierran y pasan a ser viviendas o viceversa, ¿no? Y esto lo podemos ver. Entonces también es muy importante. Y por último, le hemos dado menor importancia, aunque la tienen, a la accesibilidad y a la variación de la edad. Teniendo en cuenta todos estos factores, obtenemos un mapa de calor que es el mapa final del indicador, que vemos claramente que los barrios del centro de Madrid son los más susceptibles a sufrir el proceso gentrificador. Al final cuentan con un atractivo y hasta hace poco eran barrios en los que las personas pues no eran no tenían un alto poder adquisitivo, cosa que está cambiando, ¿no? Aunque también podemos ver en la periferia ciertos barrios que también parecen estar gentrificándose. Y esto es también algo que se ha estudiado mucho dentro del proceso gentrificador. Al final, hay muchos artículos al respecto de este push it to margins, ¿no? De esta idea de que las personas se ven llevadas a la periferia, de que se ven obligadas, de que se ven desplazadas y que buscan pues otros lugares en los que asentarse y estos también son susceptibles de gentrificarse, ¿no? Bueno, estos son los factores que hemos considerado. También planteamos otros que finalmente pues, no pudimos tener en cuenta, ¿no? Al final el proceso es muy complejo y esto es una primera aproximación. También intentamos tener en cuenta la asequibilidad de la vivienda, pero esto era muy complicado porque al final intentamos contactar, bueno, de hecho contactamos con Idealista, pero el acceso que nos daban era muy limitado y no lo pudimos tener en cuenta, pero al final si en un barrio las viviendas que existen no son asequibles para la renta media de ese barrio, eso es un inicio, sin duda, de este proceso. También tuvimos o consideramos tener en cuenta el, las dotaciones de los barrios, porque al final es algo que también les confiere de un atractivo especial, pero también, de nuevo, era un tema muy complicado y que por limitaciones de tiempo no pudimos tener en cuenta. Bueno, al final, el objetivo de este indicador es eh, matematizar un proceso que existe, darnos cuenta de que nosotros como técnicos tenemos la obligación de trabajar, o sea, tenemos una vocación de servicio para las personas, ¿no? Y que nuestras acciones y nuestras operaciones dentro de las ciudades siempre deben ir en, en pos de las personas, ¿no? Y de las gentes que habitan los barrios y que confieren de personalidad a los barrios, ¿no? Bueno, y nada, esto es un poco todo, sobre todo un momento. Me gustaría agradecer a Miguel Marchamalo y a Juan Carlos Ojeda, que son los tutores de este proyecto y sin los cuales pues no habría sido posible.
y esto es todo. Muchas gracias. Nada, fenomenal. Victoria, te has ajustado perfectamente al tiempo. Nada, que supongo que te preocupaba un montón, pero ha estado fenomenal. Y nada, la verdad es que muy interesante por lo que dices, ¿no? Que parece que son procesos como etéreos, que no se pueden valorar ni analizar de forma sistemática. Pero bueno, con esta Mm, aproximación yo creo que es de mucho interés y también nos permite a las administraciones tener datos para poder corregir situaciones que se están dando en determinadas zonas mm, y evitar que se acentúen o que terminen de completar un ciclo, ¿no? Sí me ha llamado también la atención que algunas de las cosas de periferia que poníais, como Valdebebas mm, o algún, no sé exactamente qué barrio es el de San Blas, no sé si es Rejas o cuál es, que me imagino que eso ocurre porque antes eran zonas que no estaban habitadas o que claro. estaba subiendo mucho, o sea, que está yendo a vivir mucha gente y eso está Mm, modificando la renta, ¿no? Me imagino que en eso, que es un proceso distinto, vamos, que no tiene que ver sí. con la gentrificación exactamente. Pero nada, pues nada, enhorabuena por vuestro trabajo y estoy un segundito, se han tenido, a ver si había alguna pregunta. Y bueno, nos comentan que si se ha tenido en cuenta la posible búsqueda de más espacio de vivienda tras la pandemia. Ah, bueno, no sé si, bueno, esto no sé si está exactamente en vuestro estudio de si como efecto de la Mm. pandemia la gente ha buscado como otras ubicaciones con más Em, sitio, que fueran los pisos más grandes, pero bueno, yo creo que ahí no habéis claro. llegado a evaluarlo. La cosa es, tampoco hay datos tan actualizados como para llegar a ese nivel de análisis, pero sería muy interesante también tenerlo en cuenta, sobre todo por el tema que has comentado de la periferia, ¿no? Que al final Ujú. con la pandemia sí que la gente ha buscado otras cosas, pero todavía no hay datos. Fenomenal, pues nada, atentos a lo que podáis investigar y nada, animaros a que el año que viene participéis y nos encontremos en las jornadas. Ay, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. vosotros. Hasta otra. Chao.